Como ejemplo de la ecuación de Helmholtz en varias variables, vamos a ver el problema mixto para la ecuación del calor en un rectángulo. Tenemos la ecuación del calor en un recinto que es un rectángulo, es decir, tenemos una placa rectangular con conductividad calorífica kappa. El rectángulo, es decir, la placa, tiene dimensiones L sobre el eje X y M sobre el eje Y. Y queremos conocer la temperatura U en los puntos de la placa para instantes de tiempo posteriores al inicial, conociendo la temperatura inicial dada por una función f de x e y, las coordenadas en el rectángulo, condición inicial de temperatura en la placa. Las condiciones de contorno que vamos a poner son condiciones de temperatura nula en los bordes de la placa rectangular. Y vamos a buscar soluciones por variables separadas, para lo cual escribimos la función u como producto de una función de las coordenadas espaciales por la variable temporal. Y queremos que estas funciones satisfagan a la vez las condiciones de contorno y la ecuación del calor. Sustituimos en la ecuación del calor y tenemos que al derivar con respecto al tiempo se deriva la función del tiempo, y al hacer el laplaciano de la función u, como intervienen derivadas de las variables espaciales, tenemos que el laplaciano afecta solo a la función z de las coordenadas cartesianas. Pasando este término al otro lado del igual y dividiendo por z y dividiendo por t mayúscula, podemos aislar a un lado del igual la dependencia de t de la dependencia de las variables espaciales. Como la parte de la izquierda no depende de las coordenadas espaciales y la parte de la derecha no depende de t, y ambas son iguales, tenemos que esta expresión es una constante, que vamos a llamar menos lambda. Con lo cual, la ecuación en derivadas parciales en tres variables se nos convierte en una ecuación en derivadas parciales en dos variables, que es esta de aquí, que es la ecuación de Helmholtz. Y este término, igualado a menos lambda, nos da una ecuación diferencial ordinaria de orden 1. Con lo cual, al hacer la separación de variables, pasamos de tres variables a dos variables y una ecuación ordinaria. Las condiciones de contorno se traducen en condiciones para estas ecuaciones. Por ejemplo, que se anule la temperatura en I igual a 0, quiere decir que z en igual a 0 por t del tiempo se tiene que anular, y de aquí sacamos que z en igual a 0 se anula. Lo mismo en igual a m. Z en igual a m por t del tiempo, tenemos que, al anularse, esto implica que z en igual a m se anula. En x igual a 0 la temperatura se anula. Eso quiere decir que z en x igual a 0 por la función del tiempo se tiene que anular, y de aquí sacamos que z en x igual a 0 se anula. Lo mismo en x igual a l. La temperatura en x igual a l, en ese lado, se anula. Por tanto, z en x igual a l por la función del tiempo se tiene que anular, y como no nos interesa la solución trivial, la única posibilidad es que z en x igual a l se anule. Con lo cual acabamos con cuatro condiciones de contorno para la ecuación de Helmholtz. Resumiendo, hemos obtenido la ecuación de Helmholtz con cuatro condiciones tipo Dirichlet nulas, una ecuación de orden 1 para la función del tiempo y la condición inicial inhomogénea que nos da la temperatura inicial en los puntos de la placa rectangular. Vamos a resolver estas ecuaciones. Empezamos por la ecuación de Helmholtz con estas condiciones de Dirichlet nulas. Ya la tenemos resuelta. Los valores de lambda para los cuales hay solución, que es lo que llamamos autovalores, son estos que tenemos aquí, etiquetados con índices m y n, ya que son sumas de cuadrados de múltiplos enteros de las frecuencias fundamentales asociadas a los lados del rectángulo, pi partido por m y pi partido por l. Las autofunciones que tenemos asociadas a dichos autovalores son las soluciones no nulas, son los múltiplos de senos de x y de y con frecuencias múltiplo natural de las frecuencias fundamentales pi partido por l y pi partido por m. Por tanto, como tenemos el principio de exposición lineal, sumas de soluciones siguen siendo soluciones de la ecuación homogénea y de las condiciones homogéneas. Tenemos entonces que las funciones t que desconocemos todavía por las funciones z, solución de la ecuación de Helmholtz, sus sumas nos dan una solución amplia. Las funciones z ya las conocemos, las funciones t no las conocemos, pero las podemos obtener
a partir de la otra ecuación, la ecuación para la función del tiempo, que es una ecuación de orden 1. Ahora el parámetro lambda es conocido, es uno de los autovalores del problema para la ecuación de Helmholtz, y podemos etiquetar las funciones del tiempo con los mismos subíndices que teníamos las funciones z. Los coeficientes lambda, es decir, los autovalores, ya los conocemos. Resolvemos esta ecuación, por ejemplo, escribiendo su ecuación característica, derivada primera, autovalor de la ecuación a la potencia 1, kappa, lambda, y aquí como no hay derivadas, por 1. Por lo tanto, el único exponente para esta ecuación, el único autovalor de esta ecuación es menos kappa por los autovalores del problema de Helmholtz. Por lo tanto, la solución será exponencial de este exponente por el tiempo, por coeficiente, que vamos a llamar A, y ya tenemos resuelta esta ecuación. Por tanto, ya combinando ambos, las funciones z son productos de seno, las funciones t son exponenciales decrecientes, y ya tenemos la solución tanto de las ecuaciones, las condiciones homogéneas, como de la ecuación del calor. Hará falta conocer estos coeficientes que tenemos aquí, A11, A12, etcétera, etcétera, infinitos coeficientes que todavía no sabemos cuáles son, pero los podemos obtener utilizando la condición que falta, que es la condición de la temperatura inicial. Bueno, pues partimos de esta solución, imponemos la condición inicial en t igual a 0. En t igual a 0, la exponencial toma el valor 1, con lo cual vemos que nuestro dato, la temperatura inicial, está igualado a una serie doble de senos, en x y en y. Por lo tanto, tendremos que desarrollar la función f en senos en x y en y. Para ello necesitamos que la función tenga desarrollo convergente, y lo vamos a hacer en dos fases. Como tenemos f igual a una serie en senos en y, vamos a desarrollar la función f en senos en x. Y los coeficientes podrán depender de y, ya que no solamente tenemos la variable x, sino tenemos la variable y. Estas funciones, estos coeficientes, los tenemos como siempre proyectando sobre las funciones seno. Pero luego queremos que estas funciones estén desarrolladas en forma de serie en senos de y, por lo cual desarrollamos estas funciones de y en senos de y. Eso tenemos aquí arriba, y ya tenemos expresada la función f como una serie doble en senos de la variable y en senos de la variable x, que es lo que nos pide el problema, como vemos. Estos coeficientes los obtenemos, ya que hemos desarrollado en senos de y, proyectando las funciones fn sobre los senos de la variable y. Como estas funciones tienen esta expresión, sustituyendo, tenemos que los coeficientes de este desarrollo doble de Fourier en senos se obtienen con integrales dobles en x y en y con los senos correspondientes. Y ya tenemos, como digo, igualada la función f, su desarrollo, a una serie cuyos coeficientes desconocemos. Comparando estas expresiones, vemos que podemos identificar los coeficientes, ya que el desarrollo es único. Las funciones a, los coeficientes a son los coeficientes f del dato inicial. Por lo tanto, ya tenemos identificados los coeficientes, y ya tenemos entonces resuelto el problema en forma de serie de Fourier. Es una serie doble en senos, amortiguada por la exponencial decreciente y con coeficientes dados por el desarrollo de Fourier. Por tanto, esta es la solución que hemos obtenido. Los coeficientes los tenemos por proyección, y los exponentes que tenemos aquí son simplemente los autovalores del problema para la ecuación de Helmholtz. Vamos a aplicar este resultado a un ejemplo sencillo. En este caso, la x y la y varían entre 0 y pi, con lo cual las dimensiones del rectángulo son longitudes de los lados L y M iguales a pi, con lo cual estamos hablando de un cuadrado. El coeficiente de conductividad térmica que multiplica al laplaciano es la unidad. El dato inicial de temperatura que nos dan es este de aquí. Como aquí tenemos un coseno de una diferencia y un coseno de una suma, desarrollándolos obtenemos una expresión un poquito más sencilla, que es esta que tenemos aquí. La temperatura inicial es 2 veces seno de x por seno de y. Y ya lo que tenemos que hacer es sustituir en la solución del problema que acabamos de obtener. Sustituimos el coeficiente de conductividad térmica igual a la unidad, las longitudes iguales a pi,
simplificamos y ya tenemos esta expresión en la cual solo hace falta sustituir los coeficientes del desarrollo de Fourier de la temperatura inicial f. Entonces hacemos el desarrollo de Fourier de f en serie doble de senos, y en este caso, como tenemos que escribirlo en función de senos de múltiplos de x y de y, aquí lo que tenemos es ya 2 veces seno de x por seno de y, y no tenemos más términos en seno, con lo cual el resto de los términos serán nulos. Con lo cual, comparando esta expresión con esta, ya es fácil concluir que todos los coeficientes del desarrollo de Fourier son nulos, salvo el que multiplica al seno de 1x y al seno de 1y, que es un coeficiente 2, que es el coeficiente 1, 1. Sustituimos ya en la solución del problema, todos los términos son nulos, menos el coeficiente f11, que vale 2. O sea, aquí nos queda exponencial de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, 2 por t, seno de 1x, seno de 1y, y el resto de términos, como ya digo, son 0. Pues vamos a ver qué aspecto tiene la solución de este problema. Tenemos aquí la placa, la altura es la temperatura, y vemos que desde el lado del eje x, del lado del eje y, el perfil es un seno. Vamos a ver cómo evoluciona esta temperatura. Vemos que cuando t tiende a infinito, la amplitud de estos senos tenderá a 0, con lo cual todas las temperaturas se van a igualar a las del borde, es decir, a 0. Y eso lo podemos observar, que es lo que sucede para tiempos grandes. Resumiendo, hemos resuelto el problema de la ecuación del calor para una placa rectangular, conocida la temperatura inicial y condiciones de temperatura nula en los bordes de la placa. La solución que hemos obtenido aparece en forma de serie doble de senos con exponenciales decrecientes en el tiempo y unos coeficientes que aparecen aquí, que son simplemente los coeficientes del desarrollo de Fourier de la función f de la temperatura inicial en serie doble de senos en x y en y. Ahora os propongo a vosotros que resolváis este mismo problema con condición de contorno de flujo nulo de energía en los bordes de la placa. Os podéis imaginar, por analogía con la varilla, que lo que va a suceder es que aquí van a aparecer desarrollos en serie de cosenos.